¿Alguna vez has sentido que a pesar de todo su esfuerzo algo invisible lo frena? ¿Que hay una fuerza sutil pero poderosa que desvía su camino hacia el éxito una y otra vez? Muchos creen que los obstáculos son externos, un jefe injusto, una economía difícil, la falta de oportunidades, pero la verdad es que, en la inmensa mayoría de los casos, el verdadero saboteador no está afuera, sino dentro de usted. Este adversario silencioso se esconde en la forma en que piensa, en las historias que se cuenta a sí mismo, en los momentos de silencio, en las excusas que disfraza de lógica inquebrantable. Yo, como muchos otros, aprendí que lo que realmente lo separa del éxito no son sus circunstancias, sino sus creencias más arraigadas. Cada pensamiento que usted permite que anide en su mente sin cuestionarlo puede convertirse en una barrera invisible que lo mantiene atascado incluso mientras se esfuerza con todas sus fuerzas. Pero aquí está la buena noticia: así como los pensamientos limitantes se aprenden, también pueden desaprenderse. La mente humana es increíblemente maleable y cuando usted empieza a dominarla en lugar de simplemente obedecerla, el mundo entero a su alrededor comienza a transformarse. El éxito no se manifiesta cuando obtiene resultados tangibles. El éxito verdadero comienza cuando deja de traicionarse a sí mismo con lo que piensa. Lo que a continuación voy a compartir son 20 pensamientos que, aunque parezcan inofensivos, están saboteando su avance cada día. Identificarlos es el primer y más crucial paso hacia su liberación. Permítame llevarlo en este viaje de autodescubrimiento, donde la incomodidad inicial se convertirá en una profunda liberación. Los saboteadores silenciosos. El primero de estos pensamientos, uno de los más comunes, aceptados y destructivos, es: no soy suficiente. No lo dice en voz alta, quizás ni siquiera lo formula con palabras claras, pero lo siente. Lo arrastra, lo carga cada vez que duda de sus capacidades, cada vez que se compara con los demás, cada vez que, frente a una oportunidad, piensa que alguien más está más preparado, más calificado, más listo que usted. Esta idea silenciosa, esta sensación de que hay algo dentro de usted que le falta, que le falla, que no está al nivel requerido, lo detiene. Y no lo detiene porque sea verdad, sino porque la ha repetido tantas veces que su mente la asumió como una verdad absoluta. Y el cerebro, una vez programado, trabaja incansablemente para confirmar sus creencias, no para desafiarlas. Así, lo empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarse, a postergarse, a no mostrarse, no por una incapacidad real, sino por una lealtad inconsciente a esa mentira antigua que repite cada mañana: yo no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo, en cómo camina, en cómo habla, en cómo mira, en cómo decide. Lo vuelve tibio, lo vuelve inseguro, lo vuelve lento, porque si en el fondo de su ser cree que no es suficiente, entonces no se va a permitir ganar. Y si el mundo lo ve ganar, temerá ser descubierto como un fraude. Este es el pensamiento raíz de la mayoría de sus bloqueos. No es el miedo al fracaso lo que lo detiene, sino el miedo a que los demás descubran que no merece el éxito. Y ahí es donde se destruye a sí mismo sin siquiera darse cuenta, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándose en lo seguro, procrastinando hasta el punto del autosabotaje, y luego lo justifica. No era el momento, no me sentía bien, no tenía tiempo, pero la verdad, la cruda verdad es que algo dentro de usted decidió no avanzar porque cree que no vale lo suficiente. Tiene que entender esto con urgencia innegable. Nadie llega a una meta grande creyendo que no lo merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Tiene que reescribir esa creencia, no cuando tenga resultados, no cuando otros lo validen. Ahora mismo, aunque duela, aunque no tenga pruebas todavía, aunque la voz del pasado le grite lo contrario, tiene que mirarse al espejo y afirmar con firmeza inquebrantable: soy suficiente. No por lo que he logrado, sino por lo que he decidido construir. Porque cuando usted se asume como suficiente, empieza a moverse diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más fuerza, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento aparentemente pequeño es el que ha saboteado miles de vidas porque no se nota de inmediato. No grita, no golpea, solo susurra, pero susurra todos los días. Y lo que se susurra todos los días se convierte en ley inquebrantable. Romper esa ley es su deber, desactivar esa voz es su responsabilidad. Porque mientras no lo haga, seguirá actuando como un hombre que pide perdón por intentar crecer. Y ese tipo de hombre nunca llega lejos. No es el mundo quien lo detiene, es usted mismo, con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo. Porque el que cambia su pensamiento raíz, cambia su destino. El segundo pensamiento que sabotea su éxito es igual de silencioso, igual de aceptado y aún más peligroso: ya es demasiado tarde para mí.
¿Lo ha pensado cuando ve a alguien más avanzar? ¿Lo ha sentido cuando intenta comenzar algo nuevo y la mente le recuerda su edad, sus fracasos, sus intentos fallidos, el tiempo que perdió? Y ese pensamiento lo paraliza porque parece lógico, porque tiene una estructura convincente. Si hubiera empezado antes ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y se queda atrapado en ese ciclo, lamentando el pasado y paralizado en el presente como si el tiempo fuera el enemigo y no su propia pasividad. Lo más trágico es que esa idea de es tarde para mí viene envuelta en una tristeza que parece sabiduría. Lo hace sentirse maduro, realista, consciente, pero no lo es. Es una excusa disfrazada de reflexión, porque no es el tiempo el que lo limita, es lo que ha decidido hacer con él. No importa si tiene 30, 40, 50 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún tiene aliento en el pecho y decisión en la mirada, porque hay hombres que a los 25 años ya se rindieron y hay otros que a los 60 recién están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tiene que destruir esa idea de que ya pasó su momento. No existe el momento perfecto, existe el momento que usted decide aprovechar y ese momento siempre es ahora. Cada minuto que pasa lamentándose es un minuto robado al hombre que podría ser, al negocio que aún puede construir, a la familia que aún puede formar, al cuerpo que aún puede entrenar, a la disciplina que aún puede adoptar. Usted no tiene control sobre el pasado, pero sí sobre lo que hace con lo que le queda. Y si cada día empieza con la frase ya es tarde, está declarando su renuncia en voz baja, está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no puede cambiar. Mírese con honestidad. Pregúntese con crudeza. ¿A quién le sirve esa creencia? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus hijos si los tiene? ¿A la persona que aún quiere ser? No, le sirve solo a la parte de usted que quiere justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar. Pero esa parte no puede liderar su vida. Esa parte tiene que callar. Y calla cuando usted se levanta y actúa, cuando usa su edad como fuego, no como freno. Cuando toma lo vivido como base, no como prisión. Porque la vida no se mide por años, se mide por decisiones. Y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, puede comprimir avances, puede devolverle el impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego sigue vivo, nunca es tarde si la voluntad aún respira. Pero si permite que ese pensamiento siga guiando sus mañanas, seguirá caminando en círculos, repitiendo con voz baja lo que algún día se convertirá en epitafio, pudo haber sido más. No lo permita, no hoy, no usted, porque el reloj no se detiene, pero tampoco tiene que hacerlo usted. El tercer pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece inofensivo, incluso modesto, pero en realidad es una sentencia camuflada: no quiero destacar. Tal vez lo disfraza con humildad, tal vez dice que no le interesa llamar la atención, que lo suyo no es figurar, que prefiere estar detrás de escena, y aunque eso suena noble, muchas veces es puro miedo. Miedo a exponerse, miedo a ser criticado, miedo a brillar y que alguien venga a apagarlo. Entonces se esconde, se achica, baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia, y lo hace creyendo que así evita problemas, que así se mantiene seguro, pero en realidad lo que hace es autoeliminarse. Se borra a sí mismo de las oportunidades antes de que siquiera aparezcan, porque el mundo no le va a rogar para que muestre su valor. No lo va a invitar con alfombra roja para que aporte lo que sabe. No va a detenerse a descubrirlo si usted mismo se entierra en la invisibilidad. Usted tiene que decidir mostrarse, decidir levantar la voz, decidir ocupar espacio, no por ego, por responsabilidad, porque su crecimiento no solo le sirve a usted, le sirve a todos los que se cruzan con usted, a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Usted callado no ayuda a nadie, usted escondido no transforma nada, y si está esperando sentirse totalmente listo para mostrarse, va a esperar toda la vida, porque nunca se siente uno totalmente preparado, nunca se siente uno libre de dudas. Lo que se siente es compromiso y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo impulsa aunque tiemble. Tiene que entender que su grandeza no es un lujo, es una obligación. Que esconderse no es humildad, es traición. Que minimizarse no lo hace más accesible, lo hace más inútil. Porque nadie puede aportar si vive desde la sombra.
Y ese pensamiento de no quiero destacar suele estar ligado a un miedo más profundo, el miedo a no sostener el nivel, el miedo a llegar y no poder mantenerse. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, preparándose, tomando el riesgo y aceptando que va a fallar a veces, pero que eso no lo define. Lo que lo define es su capacidad de aparecer, de volver a levantarse, de mostrarse una y otra vez hasta que su voz, su carácter, su impacto ya no puedan ser ignorados. Destacar no es ser el más ruidoso, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con su visión. Y si esa visión lo incomoda, es porque es real, porque lo desafía, porque lo empuja a ser más de lo que se ha permitido ser. Así que no lo esconda, no la apague, no la posponga, hable, escriba, comparta, proponga, cree. Y sobre todo, camine con la convicción de que su presencia vale, de que sus ideas tienen fuerza, de que su historia contada con verdad puede transformar a otros, porque el hombre que deja de temerle a la visibilidad, comienza a ocupar el lugar que la vida tenía reservado para él desde el principio, y ese lugar no está en la sombra, está al frente, en luz, en voz, en acción. Ahí es donde lo necesitan, ahí es donde tiene que estar. El cuarto pensamiento que sabotea su éxito es uno que se disfraza de sentido común, pero en realidad es una prisión mental, no es el momento adecuado. Una frase que parece prudente, estratégica, madura, pero que en el fondo es solo una excusa elegante para no actuar. Porque si es honesto consigo mismo, lleva años diciéndose eso. Ahora no puedo, cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado. Y así pasan los meses, los años, la vida esperando el momento perfecto. Un momento que no existe, un escenario ideal que nunca va a llegar, porque la vida siempre tendrá caos, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo que atender, algo que temer, algo que falta. Si espera que todo esté en orden para actuar, nunca va a moverse, y si no se mueve, ya está fracasando. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso, porque al menos el que fracasa lo intentó. Pero el que espera el momento ideal ni siquiera empieza. Se convierte en un experto en planes no ejecutados, en ideas que suenan bien pero que nunca pisan tierra. Y lo peor, empieza a creerse esa mentira, empieza a pensar que está siendo inteligente al esperar. Pero en realidad está siendo cobarde, está evitando la incomodidad que todo cambio verdadero exige, porque lanzarse ahora con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede, significa que tendrá que enfrentar sus límites reales. Y eso duele, eso asusta, eso lo deja expuesto, pero también lo libera. No espere que todo se alinee. Alíñese usted. Haga lo que puede desde donde está con lo que tiene. Porque es ahí donde nace el verdadero crecimiento, no en la comodidad, sino en el caos elegido, en el riesgo que lo despierta, en la decisión que lo sacude. Si quiere cambiar su vida, tiene que hacer las paces con el hecho de que nunca será el momento perfecto, pero siempre será su responsabilidad. Y eso es poder, poder de elegir, poder de actuar, poder de avanzar sin garantías, pero con determinación. Si esta parte del mensaje está resonando con usted, si algo dentro de su pecho le dice que esto no es casualidad, que era hoy cuando tenía que escuchar esto, entonces suscríbase ahora. No lo haga por el canal, hágalo por la promesa que está a punto de hacerse a usted mismo. No espero más, me muevo, porque a partir de este punto no se trata de tener más información, se trata de tener más acción. Y cada nuevo video será una herramienta para recordárselo, para empujarlo, para sacarlo de ese estado de pausa eterna donde ha vivido demasiado tiempo. Escriba en los comentarios, no necesito el momento perfecto, actúo ahora. Escríbalo no para otro, sino para usted, para dejar constancia de que hoy fue el día en que dejó de esperar permiso, en que se miró al espejo y dijo, estoy listo, aunque no me sienta listo. Porque ahí empieza el verdadero cambio, no en la seguridad, sino en el compromiso. Y el compromiso no espera, el compromiso decide, el compromiso actúa. Y el hombre que actúa aunque tiemble, siempre está por delante del que espera, siempre. El quinto pensamiento que sabotea su éxito es uno que parece racional, casi lógico, pero es profundamente limitante. No vale la pena si no es perfecto. Esa idea lo empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirse listo, porque si no lo puede hacer impecable, si no se ve como lo imaginó, si no alcanza sus propios estándares idealizados, entonces lo posterga, lo abandona o ni siquiera lo comienza. Y ese perfeccionismo que parece exigencia sana, en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo para disfrazarse de exigencia, porque el que espera perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad, ha confundido calidad con parálisis, y la vida no le da resultados al más detallista, se los da al que actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar.
Usted no necesita hacerlo perfecto, necesita hacerlo real, necesita dar un paso, aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñó, aunque le falte técnica, estética o experiencia, porque lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia, es el ajuste, es el camino recorrido con intención. Usted no se convierte en un hombre de éxito porque todo le sale bien desde el principio. Se convierte en un hombre de éxito porque no se detiene aunque algo salga mal, porque no necesita aprobación para seguir, porque no necesita perfección para avanzar. Lo más triste de este pensamiento es que le roba la oportunidad de aprender. Porque el que no comienza por miedo a no hacerlo perfecto jamás se expone al error y por lo tanto jamás mejora. Pero el que se lanza con humildad, con apertura, con coraje, aprende 10 veces más que el que observa desde la orilla, porque está en el juego, porque siente en carne propia lo que se necesita, porque lo vive, no lo teoriza. Y ese aprendizaje, aunque venga con raspones, es el que lo afila, el que lo endurece, el que lo hace crecer de verdad. Mírelo con claridad, cuántos proyectos ha dejado en pausa por no estar a la altura, cuántas ideas han muerto en su mente porque no estaban listas, cuántas oportunidades ha dejado pasar por miedo a no hacerlo perfecto. Esas no fueron decisiones racionales, fueron actos de miedo decorado. Y si no lo reconoce, seguirá repitiendo ese patrón toda su vida, terminará admirando a quienes se atrevieron y castigándose en silencio por no haberlo hecho usted. Rompa hoy esa idea. Hágalo mal si es necesario, pero hágalo. Publique, grabe, escriba, hable, proponga, intente, porque el que se atreve en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que el que se entrena eternamente en silencio esperando volverse invencible. Y ese avance, aunque sea lento, aunque no se vea espectacular, construye un hombre sólido, un hombre que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito, porque entiende que la perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante, y ese hombre, el que actúa aunque no se sienta listo, es el que inevitablemente llega. El sexto pensamiento que sabotea su éxito está escondido en la comodidad, en lo familiar, en lo que ha hecho toda la vida sin cuestionarlo. Siempre he sido así. Esa frase que parece una aceptación madura de su personalidad es en realidad una cadena disfrazada, porque al repetirla está diciendo no puedo cambiar. Está declarando que su historia pasada define su futuro, que lo que fue, lo que ha hecho, lo que ha tolerado, lo convierte en algo fijo, inamovible, determinado. Y eso es una mentira. No hay identidad más peligrosa que la que se cree final. Porque si usted cree que ya es así, entonces no importa cuántas metas escriba, cuántos libros lea, cuántos videos mire, todo su sistema mental estará diseñado para confirmarle que no puede cambiar. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque su pensamiento se volvió su frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre he sido impaciente, siempre me cuesta enfocarme. Esas frases no son descripciones, son sentencias, son etiquetas que usted mismo se ha puesto durante años, y al repetirlas, su mente construye su comportamiento alrededor de ellas porque el cerebro prefiere la coherencia antes que la verdad. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo para no traicionar esa narrativa. Si dice que no tiene disciplina, su cuerpo encontrará formas de confirmarlo porque una identidad declarada se convierte en una instrucción para el subconsciente. Y si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos, tiene que cambiar la raíz, lo que piensa que es. Usted no es sus costumbres, usted no es sus defectos repetidos, usted es lo que decide ser a partir de hoy. Porque el cambio no es negarse a su historia, es reescribirla con coraje. Es decir, fui así hasta ahora. No tiene que negar que le costó, no tiene que ocultar que ha fallado, pero sí tiene que declarar que ya no está dispuesto a seguir definiéndose desde su versión rota. Porque lo que se repite se fortalece. Y si cada día reafirma lo que no quiere ser, seguirá construyéndose desde ahí. Tiene que hablarse con otra intención, tiene que cambiar esas frases automáticas por afirmaciones conscientes. En lugar de siempre he sido así, dígase hoy actúo diferente. En lugar de yo no soy disciplinado, afirme estoy entrenando mi disciplina cada día. En lugar de yo soy muy impulsivo, diga estoy desarrollando control sobre mis emociones. No porque sea una mentira, sino porque es una dirección, una orden a su mente, una nueva programación. Y esa programación, sostenida todos los días con convicción, es la que cambia comportamientos, porque lo que uno declara todos los días con convicción termina convirtiéndose en realidad. No permita que lo que ha sido anule lo que puede ser. No se conforme con una identidad que lo encierra.
Usted puede romper esa narrativa, puede elegir ser un hombre nuevo, puede decidir desde esta mañana, desde este minuto, desde este pensamiento que no es esclavo de lo que fue, que está en construcción constante, que tiene derecho a evolucionar, que no necesita permiso para cambiar, solo voluntad, solo decisión, solo una voz interna que diga con firmeza, hoy elijo ser distinto, y esa elección es suficiente para empezar. El séptimo pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más insidiosos porque se disfraza de realismo, de sensatez, de madurez emocional. No quiero decepcionarme otra vez. Lo ha pensado después de fallar, después de invertir tiempo, energía, esperanza y no obtener lo que buscaba. Ese pensamiento nace del dolor de haber creído en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se concretó, y como dolió, su mente creó un sistema de defensa que le dice, mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande, pero ese sistema que parece protegerlo en realidad lo está matando por dentro, porque vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas reales, es existir a medias. Este pensamiento lo convierte en un hombre que se guarda, que se mide, que se apaga, que dice veremos qué pasa en lugar de decir voy a hacer que pase, que prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída, pero así como evita la caída, también evita el vuelo porque no se puede avanzar con un pie en el freno, no se puede construir nada sólido si el motor interno está lleno de dudas, de precauciones excesivas, de miedo al golpe, y ese miedo si no se enfrenta lo hará vivir en el mínimo, en lo seguro, en lo predecible, en lo tibio, y lo tibio no transforma, lo tibio no deja huella, lo tibio no cumple destino. Tiene que entender que no vino a este mundo para protegerse del dolor. Vino a crecer, a descubrir, a expandirse, y en ese camino sí habrá decepciones, habrá caídas, habrá cosas que no salgan como esperaba, pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentará si se atreve, si vuelve a confiar, si se entrega al proceso con todo, aunque le duela otra vez, porque ningún hombre fuerte se formó esquivando heridas, se formó enfrentándolas, superándolas, aprendiendo a levantarse no más rápido, sino más sabio, más decidido, más firme. Si vive evitando la decepción, terminará decepcionado de sí mismo, porque sabrá muy en el fondo que no se dio la oportunidad real, que no lo intentó con todo, que se quedó a medio camino por miedo a perder, pero no hay peor pérdida que mirar atrás y saber que nunca se lanzó, que nunca lo dio todo, que vivió desde la duda, desde la protección, desde la precaución excesiva, y eso pesa, eso arde, eso duele más que cualquier caída. Hoy mire ese pensamiento de frente, reconózcalo, agradézcale por querer protegerlo y luego despídalo. Porque usted no necesita más protección, necesita más coraje, más decisión, más compromiso con su versión futura. Dígase a sí mismo, puedo soportar la decepción, lo que no puedo soportar es vivir estancado, porque el hombre que se atreve aunque pierda siempre gana algo, y ese algo experiencia, carácter, claridad, lo fortalece, lo eleva, lo prepara y lo convierte lentamente en alguien que ya no le teme al intento porque sabe que él mismo es más grande que cualquier resultado. El octavo pensamiento que sabotea su éxito está disfrazado de compasión, de justicia, de equilibrio, pero en realidad es una forma de autosabotaje sutil. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo ha pensado muchas veces cuando quiso tomarse un tiempo para enfocarse en sus proyectos, pero se sintió egoísta cuando tuvo una meta personal, pero la postergó porque otros lo necesitaban más, cuando sintió culpa por priorizarse y esa culpa lo llevó a ponerse siempre en segundo plano, a regalar su energía, su atención, su tiempo antes de darse a sí mismo lo que verdaderamente necesitaba. No hay nada noble en vivir constantemente para los demás y eso implica vaciarse a uno mismo, porque un hombre agotado no puede sostener a nadie. Un hombre desconectado de sus metas, de su salud, de su propósito se convierte en una sombra funcional. Sirve pero sin alma. Y el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros que se olvidaron de ser buenos consigo mismos, que confundieron amor con sacrificio total y que por querer ser todo para todos dejaron de ser algo para sí mismos. Tiene que entender esto, no puede dar lo que no tiene, no puede enseñar fortaleza si vive en debilidad, no puede inspirar si vive frustrado, no puede sostener si está roto. Por eso priorizarse no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia emocional, es construir una base sólida desde donde pueda realmente ayudar a otros sin destruirse en el proceso.
Porque cuando usted crece, los que lo rodean crecen. Cuando usted brilla, les muestra que también pueden hacerlo. Cuando usted dice no con firmeza, está enseñando límites sanos. Y cuando se pone en primer lugar, no está olvidando a los demás. Está preparándose para servir mejor. Pero ese pensamiento de primero todos los demás ha sido alimentado por años. Tal vez por cultura, por familia, por experiencias pasadas. Y si no lo cuestiona, seguirá guiando sus decisiones. Lo hará trabajar de más, dar de más, ceder de más, mientras sus sueños se pudren en el fondo del cajón. Y un día se mirará al espejo y se preguntará: ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me escuché? ¿Cuándo fue la última vez que fui prioridad? Y si no sabe la respuesta, entonces es hora de hacer un corte. De hoy en adelante repítase con claridad: ayudo mejor cuando estoy fuerte. Y para estar fuerte tengo que elegirme. No todo el tiempo, no de forma egoísta, pero sí con decisión, sí con conciencia, porque usted también importa. Su descanso importa, su proyecto importa, su salud emocional importa. Y cuando lo acepta sin culpa, sin justificación, empieza a moverse distinto, a levantarse con más energía, a poner límites con más paz, a construir sin resentimiento. Recuerde esto: los que realmente lo aman no quieren verlo apagado, quieren verlo completo, pleno, vivo, así que no se traicione en nombre de la ayuda, porque el mayor acto de amor que puede ofrecer es convertirse en la mejor versión de sí mismo, y eso solo ocurre cuando deja de postergarse y empieza a caminar con firmeza hacia lo que lo hace fuerte, aunque al principio incomode, aunque al principio duela, porque después, cuando esté completo, podrá dar desde el desborde, no desde la carencia, y eso cambia todo. El noveno pensamiento que sabotea su éxito es uno que muchos han adoptado como escudo sin darse cuenta de que también es una jaula: ya intenté y no funcionó. Esa frase parece una declaración objetiva, un hecho, un resumen de la experiencia, pero en realidad es una conclusión anticipada, es un cierre prematuro, porque no está describiendo lo que pasó, está decretando que eso define lo que vendrá, y esa es una de las formas más trágicas de autosabotaje: usar el pasado como prueba de que el futuro no vale la pena. Tal vez lo intentó con fuerza, tal vez dio todo lo que tenía, tal vez puso el corazón, el cuerpo, las horas, la fe, y no vio resultados. Tal vez incluso se rió el mundo en su cara, y eso duele, lo entiendo, porque nadie quiere volver a exponerse, nadie quiere repetir la sensación de fracaso. Pero lo que tiene que entender es que un intento fallido no es un destino sellado, es un paso. Un paso que lo acercó, aunque no lo parezca, un intento que le mostró qué no hacer, qué ajustar, qué parte de usted necesita más desarrollo. Pero si lo transforma en excusa para no volver a moverse, entonces no fue un paso, fue un entierro. No se castigue por haber fallado, se castiga el que deja de intentar, se hunde el que deja de creer, se apaga el que deja de actuar. Porque la verdad es esta: usted no está determinado por lo que no logró, está determinado por lo que aún está dispuesto a construir. Y si ese pensamiento de ya intenté y no funcionó sigue gobernando su mente, entonces cada vez que vea una oportunidad se recordará a sí mismo que no vale la pena. Pero eso no es real, es una defensa, es un blindaje para evitar más dolor. El problema es que ese blindaje también evita su crecimiento, porque no puede crecer quien se niega a volver a empezar. Pregúntese algo muy simple: ¿es más doloroso volver a intentar o quedarse con la duda de lo que pudo haber sido? ¿Es más incómodo fallar otra vez o vivir una vida donde el esfuerzo dejó de existir? Porque hay hombres que fallan y se levantan más sabios, y hay hombres que fallan una vez y se entierran para siempre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que convierte el intento en experiencia o el que convierte la experiencia en excusa? Tiene que decirse esto con total honestidad: tal vez antes no funcionó, pero hoy no soy el mismo. Y si realmente no es el mismo, si ha aprendido, si ha crecido, si ha cambiado, entonces es justo volver a intentar. No por terquedad, por evolución, porque ahora lo hará con más precisión, con más temple, con más carácter, y aunque falle otra vez, seguirá aprendiendo. Y llegará a un punto donde ya no importará cuántas veces lo intentó, sino cuánto resistió, cuánto ajustó, cuánto se comprometió con su visión sin importar el ruido del mundo. Los grandes resultados llegan para quienes se niegan a cerrar la historia antes de tiempo, y usted tiene la pluma en la mano. ¿Va a escribir un final de renuncia o va a seguir escribiendo una página más? ¿Una versión mejorada? ¿Una vida que todavía merece ser construida? Porque lo que no funcionó antes no es su sentencia, es solo un peldaño más. Y los peldaños no son fracasos, son parte de la escalera que lo lleva exactamente a donde siempre quiso llegar. Finalmente, el 10º pensamiento, el más sutil, el más común, el más devastador: así estoy bien. Una frase que parece paz, pero que en realidad es resignación disfrazada.
Una frase que se dice cuando ya no quiere luchar, cuando ha aprendido a sobrevivir en la mediocridad, cuando ha logrado acomodarse en lo que no duele, pero tampoco lo desafía. Así estoy bien no significa plenitud, significa conformismo, significa que ha dejado de imaginar un nivel superior, que ha apagado la voz que un día lo empujó a crecer, que ahora más que vivir se mantiene. Y lo entiendo porque llega un punto en la vida donde uno se cansa, donde ya no quiere más esfuerzo, más intentos, más presión, solo quiere descansar, solo quiere no volver a sufrir. Pero si ese descanso se convierte en forma de vida, lo que está haciendo es rendirse de forma elegante. Está envolviendo su potencial en papel de rutina, está apagando su fuego interno por miedo a que vuelva a quemarlo, y se dice a sí mismo, estoy bien, pero no está bien, está anestesiado. La mente ama lo conocido, aunque sea insuficiente, ama lo predecible, aunque no lo llene, y ese pensamiento de así estoy bien le permite seguir existiendo sin incomodidad, sin preguntas, sin exigencias, pero también sin evolución, sin intensidad, sin propósito, porque el propósito no florece donde hay comodidad excesiva, florece donde hay hambre, donde hay curiosidad, donde hay incomodidad con lo que es y visión de lo que podría ser. Mire a su alrededor, observe su vida, pregúntese con brutal honestidad, ¿estoy viviendo o estoy manteniéndome? ¿Siente entusiasmo por sus días o los repite como un ritual sin alma? ¿Siente que aún hay algo por construir? ¿O ya le vendió su fuerza al calendario, al cansancio, al ya para qué? Porque el hombre que dice, así estoy bien, pierde el derecho de reclamar un destino diferente. Porque no se trata de estar mal, se trata de querer más profundidad, más sentido, más presencia, más impacto, más vida. Y lo más triste es que ese pensamiento no mata de golpe, mata lento, apaga sin ruido. Va marchitando la ambición, la energía, los sueños, hasta que un día se despierta y se da cuenta de que pasaron años y no cambió nada, que lo único que hizo fue sostener lo que ya no le hacía bien por miedo a perder lo poco que tenía. Pero usted no vino a sostener, usted vino a avanzar, a expandirse, a descubrir. Y si algo dentro de usted se está revolviendo ahora, si siente que estas palabras lo confrontan, entonces es porque no está bien. Y eso es una bendición porque quien aún siente incomodidad aún tiene impulso. Y quien aún tiene impulso aún puede cambiarlo todo. No se diga más esa frase, no la repita, no la crea. Dígase otra, una que lo despierte, una que lo ponga de pie, una que lo saque del letargo, puedo más. Merezco más, estoy listo para el siguiente nivel. Porque cuando cambia esa frase, cambia su energía. Y cuando cambia su energía, el universo responde, las oportunidades lo notan, las personas adecuadas lo sienten y su vida, sí, su vida, empieza a girar. No por magia, por decisión. Porque el verdadero enemigo no es la escasez, no es el fracaso, no es el miedo, es ese pensamiento cómodo, pasivo, sedante que le susurra cada mañana, así estás bien hoy. Cállalo y dé paso a una nueva etapa, a un nuevo estándar, a un nuevo estándar, a un nuevo usted, porque lo mejor de su historia todavía está esperando ser escrito. Desmantelando más cadenas mentales. Profundicemos aún más en esta transformación. Ya hemos desmantelado 10 de los pensamientos más saboteadores, esas voces internas que lo mantienen atado a un pasado que ya no le sirve. Pero el viaje no termina con la mera identificación. La verdadera magia ocurre cuando reemplazamos esas cadenas mentales con afirmaciones de poder, con nuevas narrativas que lo impulsen hacia la grandeza que le espera. Este no es un simple ejercicio mental, es una reingeniería de su percepción, un rediseño de su destino. Permítame guiarlo a través de esta siguiente fase, donde cada palabra que elija se convertirá en un ladrillo para la construcción de la vida que verdaderamente anhela. El 11º pensamiento que socava su potencial, a menudo enmascarado como prudencia o humildad, es: no tengo la experiencia suficiente. Esta es la excusa preferida de la inacción. Cuando surge una oportunidad, cuando se presenta un desafío que lo entusiasma, esta voz interna susurra, pero no sabes lo suficiente, no has estado allí antes, te faltan años de práctica, y entonces usted se detiene. Se detiene porque confunde la experiencia con la sabiduría innata, porque cree que solo aquellos que han recorrido el camino una y otra vez tienen el derecho de intentarlo. Pero la verdad es que la experiencia se construye intentándolo, se forja en el fuego de la acción, no en la quietud de la preparación eterna. ¿Cuántas veces ha visto a alguien con menos experiencia lanzarse y triunfar precisamente porque no sabía lo que supuestamente era imposible? La falta de experiencia a menudo viene acompañada de una frescura, una inocencia, una audacia que los veteranos pueden haber perdido, le permite ver problemas con ojos nuevos, proponer soluciones no convencionales. La experiencia en sí misma no garantiza el éxito, la acción intencionada sí. No espere a tener todas las respuestas. No espere haberlo visto todo. Láncese con lo que tiene, con lo que sabe y aprenda en el camino.
Los errores no son pruebas de su inexperiencia, son maestros que lo guían hacia la maestría. Cada tropiezo es una lección, cada caída es una oportunidad para ajustar su enfoque. La mayor experiencia que puede adquirir es la experiencia de superarse a sí mismo. Deje de buscar la validación en un currículum o en una lista de logros pasados. La única validación que necesita es la de su propia voluntad de aprender y crecer. Diga con convicción: mi voluntad de aprender supera cualquier falta de experiencia, y actúe en consecuencia. El 12º saboteador, muy vinculado a la anterior, es: no tengo los recursos necesarios. Esta es la queja universal, la razón que damos para no empezar un negocio, no viajar, no invertir en nuestra salud, no perseguir un sueño. No tengo el dinero, no tengo los contactos, no tengo el tiempo, no tengo la tecnología adecuada. Esta creencia lo paraliza porque lo hace sentir impotente, una víctima de las circunstancias externas. Pero la historia está llena de hombres y mujeres que construyeron imperios, crearon movimientos y transformaron vidas con recursos mínimos, con ingenio, con pura voluntad. Los recursos no son la clave del éxito, la creatividad y la determinación lo son. Un hombre con determinación encontrará recursos donde otros solo ven escasez. Un hombre con creatividad transformará lo poco que tiene en una ventaja. No se trata de tener más, se trata de hacer más con lo que ya tiene. Piense en cómo puede apalancarse, cómo puede colaborar, cómo puede innovar. El verdadero recurso ilimitado es su mente, su capacidad de resolver problemas, su persistencia. Si su mente está atada a la idea de la escasez, nunca verá las oportunidades de abundancia. La falta de recursos es a menudo una prueba de su ingenio, de su resiliencia, de su fe en sí mismo. Deje de usar la escasez como una excusa para la inacción. Conviértala en su motor para la innovación. Afirme con absoluta certeza: mis recursos internos son ilimitados. Crear, no esperar, es mi estrategia. Y observe cómo el universo comienza a responder a su nueva declaración. El 13º pensamiento que carcome su ambición, sutil y traicionero, es: no puedo confiar en los demás. Este pensamiento nace de heridas pasadas, de traiciones, de decepciones. Lo lleva a cerrarse, a volverse un lobo solitario, a creer que es mejor hacerlo todo usted mismo para evitar el dolor de la desilusión. Se vuelve receloso, controlador y evita delegar o pedir ayuda, lo que inevitablemente lo sobrecarga y limita su alcance. Si no confía en nadie, su mundo se encoge y con él sus oportunidades. La colaboración es el motor del progreso. Nadie construye algo verdaderamente grande en solitario. Necesita aliados, socios, mentores, equipos. Y sí es cierto que habrá personas que lo decepcionen. Eso es parte de la vida. Pero también habrá quienes lo eleven, quienes lo inspiren, quienes lo apoyen de formas que nunca imaginó. El riesgo de la traición es el precio de la expansión. Tiene que aprender a discernir, no a desconfiar por completo. Abra su círculo con cautela, pero ábralo. Permita que otros aporten, que colaboren, que complementen sus debilidades con sus fortalezas. El arte de construir relaciones sólidas es fundamental para cualquier forma de éxito duradero. Su mayor fortaleza no residirá en su autosuficiencia, sino en su capacidad de construir puentes, de inspirar lealtad, de forjar conexiones auténticas. Diga con apertura: elijo la conexión sobre el aislamiento, abro mi corazón al apoyo y la colaboración. Y extienda su mano. El 14º saboteador, una trampa de la comodidad disfrazada de sabiduría, es: esto es demasiado arriesgado. Este pensamiento es el guardián de su zona de confort, el que les susurra advertencias cuando está a punto de dar un salto de fe. Le presenta un panorama de los peores escenarios posibles, lo llena de dudas y lo convence de que la seguridad es el único camino sensato. Pero la verdad es que la mayor seguridad reside en su capacidad de adaptarse y prosperar ante la incertidumbre, no en evitarla. La vida no recompensa a los que se quedan inmóviles, recompensa a los que se atreven a moverse a pesar del riesgo. Todo crecimiento implica riesgo. Dejar su empleo para emprender, invertir en una nueva habilidad, iniciar una relación significativa, mudarse a una nueva ciudad, todo eso conlleva un nivel de incertidumbre. Pero la recompensa potencial es mucho mayor que el costo de la inacción. El miedo al riesgo no lo protege, lo mantiene pequeño. Deje de calcular cada posible falla y empiece a calcular el costo de no intentarlo. ¿Cuál es el riesgo de vivir una vida de hubiera? El arrepentimiento de no haber perseguido ese sueño, de no haber tomado esa oportunidad. Ese es el riesgo más grande de todos. Aprenda a evaluar el riesgo, a mitigarlo cuando sea posible, pero nunca a dejar que lo paralice. Su coraje se forja en la confrontación con lo desconocido. Declare con audacia: elijo el coraje sobre la comodidad. El riesgo medido es mi camino hacia la expansión. Y dé el primer paso.
El 15º pensamiento que lo encadena, muy similar al de siempre he sido así, pero con un matiz de determinismo, es mi destino, siempre me pasa lo mismo. Esta es la narrativa de la víctima, la creencia de que hay una fuerza superior o una constante en su vida que lo predestina al fracaso o a la repetición de patrones negativos. Siempre me despiden, siempre atraigo a las personas equivocadas, nunca gano dinero, soy un fracasado en el amor. Esta creencia le roba su agencia, lo convence de que no tiene control sobre su futuro, que es un mero espectador de su propia vida. Pero la verdad es que usted es el arquitecto de su destino. Su pasado no es su profecía. La repetición de patrones no es una maldición, es una señal de que hay lecciones que aún no ha aprendido, de que hay cambios internos que aún no ha realizado. La conciencia es el primer paso para romper cualquier ciclo. Deje de buscar excusas en el destino o en las casualidades. Asuma la responsabilidad total de sus resultados. Si algo se repite en su vida, pregúntese qué estoy haciendo o pensando para recrear esta situación. ¿Qué lección necesito aprender para romper este patrón? La autoobservación honesta es su herramienta más poderosa. Cada día es una nueva oportunidad para escribir un nuevo capítulo, para tomar decisiones diferentes, para forjar un nuevo camino. No es su destino lo que lo detiene, es la historia que se cuenta sobre él. Afirme con poder: yo soy el creador de mi destino. Cada día elijo un nuevo camino y comience a trazarlo. El 16º saboteador, a menudo confundido con empatía, es ¿qué dirán los demás? Esta es la voz de la conformidad. El miedo al juicio externo lo lleva a autocensurarse, a no expresar sus ideas auténticas, a no perseguir sus sueños por temor a ser criticado, ridiculizado o incomprendido. Prioriza la aprobación ajena por encima de su propia verdad, convirtiéndose en un camaleón que cambia de color para encajar en cualquier entorno, pero al hacerlo pierde su esencia, su brillo, su autenticidad. La opinión de los demás es un reflejo de sus propias limitaciones, miedos y perspectivas. No es su verdad. Las personas que realmente importan no lo juzgarán por ser auténtico, lo celebrarán. Y las personas que lo juzguen por ser usted mismo no importan. La necesidad de aprobación es una prisión invisible que sofoca su voz, su creatividad y su propósito. Su valor no se mide por el aplauso de la multitud, sino por la integridad de sus acciones y la fidelidad a su visión. Atreverse a ser usted mismo es el acto de rebeldía más poderoso en un mundo que constantemente intenta moldearlo. Libérese de las cadenas del qué dirán y empiece a vivir para su propia verdad. La paz interior es infinitamente más valiosa que cualquier validación externa. Declare con firmeza: mi autenticidad es mi mayor fuerza. Vivo según mi verdad, no según la opinión de otros. Y sienta cómo esa carga se disipa. El 17º pensamiento que lo debilita, a menudo disfrazado de paciencia, es esperaré el permiso. Este es el pensamiento que lo mantiene en la fila, esperando que alguien lo elija, que le dé una oportunidad, que le abra una puerta. Cree que necesita la bendición de una autoridad, la invitación de un mentor, la aprobación de un sistema para poder avanzar. Pero la vida no le pide permiso para ser vivida. Le exige que tome las riendas y la cree. La oportunidad no es algo que se espera, es algo que se crea. El permiso no es algo que se pide, es algo que se asume. En la era actual, las barreras de entrada se han reducido drásticamente. Usted tiene la capacidad de aprender, crear, conectar y emprender sin necesidad de una aprobación externa. Si espera que alguien más le dé luz verde, es probable que espere para siempre. Su poder reside en su capacidad de autoautorizarse. Deje de buscar validación externa para su valor. Reconozca que su visión, su talento y su determinación son suficientes para empezar. Sea su propio mentor, su propio inversor, su propio jefe. El camino hacia la grandeza rara vez está pavimentado con permisos, está construido con iniciativa y audacia. Afirme con soberanía: soy mi propia autoridad, mi permiso para crecer y crear viene de mi interior. Y actúe sin demora. El 18º saboteador, una trampa del resentimiento, es alguien más tiene la culpa. Esta es la transferencia de responsabilidad, la tendencia a culpar a otros, a las circunstancias, al gobierno, a la sociedad, por sus propios problemas o falta de progreso. Mi jefe no me valora, la economía está mal, mis padres no me apoyaron, nací en el lugar equivocado. Esta mentalidad de víctima lo desempodera por completo, porque si la culpa está fuera de usted, entonces la solución también lo está, y usted queda a merced de fuerzas externas incontrolables. La culpa es la ladrona de su poder. Mientras culpe a los demás, nunca podrá cambiar su propia realidad.
El primer paso hacia la maestría personal es asumir el 100% de responsabilidad por todo lo que le sucede en la vida, sin excepción. No se trata de culparse a sí mismo, se trata de empoderarse al reconocer que si usted es parte del problema, también es parte de la solución. Deje de señalar con el dedo hacia afuera y apúntelo hacia adentro. Pregúntese, ¿qué parte jugué en esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué acción puedo tomar, independientemente de los demás, para cambiar esto? El poder de su respuesta a estas preguntas es inmenso. La libertad comienza en el momento en que deja de culpar y empieza a crear. Declare con firmeza inquebrantable: asumo la responsabilidad total de mi vida. Mi poder reside en mi respuesta, no en las circunstancias. Y observe cómo el mundo deja de ser una prisión para convertirse en un lienzo. El 19º pensamiento que lo retiene, camuflado como realismo, es: no tengo tiempo. Esta es la mentira más común en la sociedad moderna, la excusa que usamos para no hacer ejercicio, no leer, no perseguir un hobby, no pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, no trabajar en nuestros sueños. Estoy demasiado ocupado, mi agenda está llena, no me da la vida. Pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas al día. La diferencia no está en la cantidad de tiempo, sino en la priorización y la gestión de la energía. El tiempo no es el problema, la disciplina y la intencionalidad sí lo son. Si algo es verdaderamente importante para usted, encontrará el tiempo. Si no lo encuentra, es porque no es una prioridad lo suficientemente. La frase "no tengo tiempo" es a menudo un sinónimo de "no es una prioridad para mí". Deje de usar el tiempo como una excusa para la inacción. Sea honesto consigo mismo sobre lo que valora. Audite su agenda. Elimine las distracciones, aprenda a decir no a lo que no le sirve. La vida es corta, y cada minuto que se desperdicia en lo trivial es un minuto que no se invierte en lo que realmente importa. Su vida se construye con las decisiones que toma sobre cómo usa su tiempo. Afirme con determinación: yo creo mi tiempo, mi vida se llena de lo que priorizo, no de lo que me distrae, y comience a recuperar esos minutos y horas preciosos. Finalmente, el 20º pensamiento que destruye su visión, el más engañoso de todos, es: no soy lo suficientemente bueno para el éxito. Este pensamiento es la raíz de la autoduda profunda, la creencia de que hay algo intrínsecamente defectuoso en usted que lo hace indigno de alcanzar sus mayores aspiraciones. No se trata de una habilidad específica, sino de un sentimiento generalizado de insuficiencia. Lo lleva a conformarse con menos de lo que merece, a autosabotearse cuando está cerca de una meta, a huir del éxito por miedo a no poder sostenerlo. Pero el éxito no es un premio para los perfectos, es el resultado de la perseverancia, el aprendizaje y la acción continua. Nadie nace lo suficientemente bueno para el éxito. Uno se vuelve suficientemente bueno a través del proceso. Las imperfecciones no son barreras, son características humanas que lo hacen único y le permiten conectarse con otros. Deje de buscar una versión impecable de sí mismo antes de permitirse triunfar. El éxito es un viaje, no un destino. Usted es digno de sus sueños simplemente por el hecho de tenerlos. Su valor no está condicionado por sus logros, sino por su existencia. El camino hacia el éxito es el camino hacia la autoaceptación, donde reconoce sus fortalezas y trabaja en sus debilidades, no desde la vergüenza, sino desde el deseo de mejorar. El éxito no lo hace bueno. Ser bueno con su proceso lo lleva al éxito. Declare con la verdad de su ser: soy digno de todo el éxito que elija crear. Mi valía es intrínseca. Mi potencial es ilimitado, y permítase brillar. Hemos recorrido un camino profundo, desenterrando esas voces internas que han frenado su avance. Pero este no es el final, es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando usted cada día elige conscientemente desobedecer a esas viejas narrativas y reemplazarlas con las verdades de su potencial ilimitado. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de su ser, si ha sentido que estas palabras lo han sacudido y encendido una chispa, entonces suscríbase ahora. No lo haga por mí, hágalo por usted, porque si esto lo ha tocado es porque está listo para más. No solo más información, sino más acción, más crecimiento, más vida. Ahora que la incomodidad de la verdad se ha sentado y la claridad ha comenzado a emerger, ¿qué pensamiento de los que hemos discutido siente que es el más urgente para usted de desmantelar y transformar? Comparta su reflexión en los comentarios.